Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 65 y en esta clase vamos a empezar a estudiar los gráficos. He estado unos días sin subir vídeo, venía subiendo unos 2 vídeos aproximadamente por semana, pero he estado más de 20 días porque he tenido un problema con el PC. Al final lo he tenido que cambiar y bueno, vamos a ver qué tal porque estoy utilizando otros programas y a ver qué tal queda este vídeo. A lo largo de los vídeos siguientes, pues habrá cosas que lógicamente vamos a ir mejorando. Bueno, pues volviendo al tema, vamos a empezar el tema de los gráficos y lo primero que hay que tener en cuenta es el origen de los datos. El origen de los datos los tenemos aquí, es una tabla, en este caso es un rango, aunque aconsejo que si vamos a trabajar con gráficos, esto lo veremos en vídeos siguientes, utilicemos tablas, pero en este caso lo que tenemos aquí es un rango, pero lo importante es cómo deben estar esos datos. En primer lugar, deben ser datos claros. Nosotros tenemos que tener muy bien, por ejemplo, los encabezados, las filas que hay que tener, que tenemos en la primera columna y que sean indicativas del contenido que queremos graficar. Esto es muy importante para que los gráficos sean claros, porque la finalidad del gráfico es básicamente esa, es dar claridad en cuanto a la representación visual de los datos que tenemos en un rango. Una cuestión que es importante es no tener filas o columnas vacías. Esto es como cuando trabajamos con tablas. De hecho, repito, si lo convertimos en tablas, pues es un requisito que debemos tener. Luego también estos datos deben estar segmentados. Si nosotros tenemos un origen de datos con muchos datos, nosotros tenemos que, en primer lugar, segmentarlo, o bien con fórmulas, o bien, si ya sabemos utilizar tablas dinámicas, luego veremos en qué consisten las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos combinados, pues qué mejor, ¿no? Pero los datos deben estar segmentados. Y luego tener claramente definido el contenido, es decir, que ese origen de datos defina muy bien qué es lo que nosotros queremos expresar gráficamente. Entonces esto es fundamental a la hora de trabajar con gráficos. Otro elemento que debemos tener en cuenta o elementos que debemos tener en cuenta es saber a qué parte del gráfico nos estamos refiriendo. Esto es muy importante porque cuando vamos a aplicar formato es importantísimo tener en cuenta a qué parte del gráfico se está aplicando el formato. Luego hay que conocer las diferentes partes del gráfico. Lo más importante, o lo donde está todo, es el área del gráfico, que es el recuadro total donde está este gráfico. En este caso, aquí tendríamos el área del gráfico. Y las partes más importantes de este área del gráfico son, en primer lugar, el título, es lo primero que vamos a encontrar. Está en la parte superior generalmente, aunque esto nosotros lo podemos modificar, y va a ser descriptivo del contenido del gráfico. Esto es muy importante. Luego también la leyenda. La leyenda en este caso está aquí, aunque esto lo podemos poner en diferentes sitios. Luego también tenemos los ejes. Los ejes hay dos. En este caso este es el eje vertical y también tendríamos el eje horizontal. Y por último, el área de trazado. El área de trazado es la parte interna del gráfico donde están los datos que vamos a graficar. ¿Qué más elementos tenemos? Bueno, pues tenemos las series. Tal y como lo tenemos aquí, porque esto se puede cambiar, luego veremos cómo, nosotros tenemos aquí enero, febrero y marzo y sector 1, sector 2 y sector 3. Bueno, pues las series están en las columnas. En este caso, en el sector 1 tenemos la serie 1, aquí la serie 2 y aquí la serie 3. Y esto está reflejado aquí en la leyenda. El sector 1, que está en azul, corresponde a la serie 1, la serie 2 y la serie 3, cada una con un color. Ahora bien, el sector 1 está o hace referencia al color azul. Luego, estas serían las barras que corresponden a la serie 1, las naranjas a la serie 2 y las verdes a la serie 3. Y por último, vamos a ver un elemento que también es importante, que son la etiqueta de datos.
La etiqueta de datos es la posibilidad que tenemos de un gráfico de visualizar el valor que corresponde, en este caso, a esta columna. Nosotros, por ejemplo, esta columna corresponde al mes de febrero. Fijaos que tenemos aquí el mes de febrero del sector 1 porque es la columna azul. Si nos vamos al mes de febrero del sector 1, tenemos ese valor, 3.938, que es el que tenemos aquí. Bueno, pues la etiqueta de datos es la posibilidad de estos valores que tenemos en el origen de datos en la tabla, expresarlos también gráficamente en el lugar que le corresponde. Bueno, y estas son las diferentes partes que nosotros tenemos en un gráfico. Hay más, pero luego ya las iremos viendo. Lo más importante es visualizar estas, que repito, son las más importantes, y luego ya vamos a ver cómo trabajar con cada una de ellas. Bueno, pues terminamos aquí la presentación de PowerPoint y lo siguiente que vamos a ver es cómo nosotros vamos a insertar un gráfico. Para ello me voy a venir a la carpeta, ya lo tenía aquí, lo podía tener abierto, bueno, no es en ejercicios, es en archivos, perdón, y aquí tenemos el documento 65, que es con el que estamos trabajando. Este gráfico lo voy a quitar y bueno, vamos a hacer lo mismo que teníamos en el PowerPoint. Aquí tenemos los datos, el sector 1, el sector 2 y el sector 3, y podemos hacerlo de dos formas. O bien, en primer lugar, seleccionamos el origen de datos completo, o bien, si lo tenemos hecho correctamente, ponemos el ratón o el foco en una de las celdas que hacen parte del rango donde tenemos los datos. Otra opción sería convertir esto en una tabla. Ahora de momento no lo vamos a hacer, lo haremos más adelante y nos vamos a venir a la pestaña Insertar. Hacemos clic en la pestaña Insertar y dentro de la pestaña Insertar aquí tenemos el grupo Gráficos. Pues se trata de elegir el tipo de gráfico con el que vamos a trabajar. A lo largo de los vídeos siguientes vamos a utilizar todos. Y ahora, como es el primer vídeo y estamos simplemente dando los primeros pasos, nosotros vamos a insertar un gráfico de columna o de barras. Por ejemplo, si desplegamos, aquí tenemos columnas en 2D, columnas en 3D y aquí de barras también. Bueno, pues vamos a coger este, que es el más sencillo, el primero que aparece, y aquí ya nosotros tenemos el gráfico. Fijaos que al insertar un gráfico nos aparecen dos pestañas nuevas, diseño de gráfico y formato. Bueno, pues con estas pestañas vamos a ir trabajando en los vídeos siguientes. También tenemos aquí en la parte derecha estas opciones y veremos cómo trabajar en el gráfico desde estas opciones que son bastante interesantes y nos ahorran tener que estar buscando lo más común que podemos encontrar en la cinta de opciones. Recordad que si hacéis clic fuera, esas dos pestañas desaparecen. También podemos, fijaos que si nos ponemos aquí, el cursor del ratón cambia, si pulsamos y mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón, este gráfico lo podemos mover. Bueno, pues es todo. Ya hemos visto las partes más importantes del gráfico y también hemos visto cómo insertar un gráfico, aunque repito, pues todo esto lo iremos viendo en vídeos siguientes. Pues nada, como siempre digo, espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el vídeo siguiente.